Bienvenidos al Oído de Sebastián. Saludo muy especial desde Cali, soy Oscar López Noguera, les doy una más cordial bienvenida al Oído de Sebastián en este miércoles 7 de octubre. Esto va volando ya prácticamente en los calendarios, ya que a veces que estábamos viendo a diciembre tan lejos, pero lo que sí también vamos a registrar, antes de saludar a nuestro invitado especial, quien está en Bogotá, es el informe COVID. Registraba anoche de 4.512 personas recuperadas, 7.600 nuevos casos en Colombia y 173 personas fallecidas, para un total de 770.812 personas recuperadas y 27.017 fallecidas por el COVID-19 en nuestro país. ¿Por qué damos de entrada hoy las cifras del COVID? Porque vamos a hablar precisamente sobre la contingencia, pero sobre todo de la recuperación económica, la reactivación. Y tenemos de Bogotá un invitado muy especial, se trata del director del DANE, doctor Juan Daniel Oviedo. Buenas tardes, bienvenido a este especial al Oído de Sebastián. Muy buenas tardes para usted y para toda la audiencia de este programa al Oído de Sebastián. Y gracias, doctor Juan Daniel. Ha sido el pulso entre la economía y la salud pública. En eso estamos prácticamente en estos días. Exactamente, pues efectivamente esta es la primera vez que el país tiene que poner en una balanza la salud pública y el desempeño económico, y precisamente las medidas que vivimos durante un semestre de confinamiento en las principales ciudades del país, dentro de las cuales Cali, junto con Bogotá y Medellín, y los respectivos departamentos de Valle, Antioquia y Cundinamarca, pues explicaron en buena parte el deterioro del mercado laboral y el deterioro de la actividad económica, y por eso la invitación es que una vez saliendo del confinamiento no debemos bajar la guardia, no debemos relajarnos y debemos seguir continuando con estas medidas de autocuidado para poder garantizar que no tengamos nuevas medidas posteriores de confinamiento que pueden afectar aún más el empleo y la actividad económica. Director del DANE está en Bogotá, Juan Daniel Oviedo, quien nos acompaña en otra oportunidad. Doctor Juan Manuel, el tema precisamente del desempleo. Llegamos, por ejemplo, a una ciudad como Cali, llegó a estar en el 27%, cuando venía en un 12%, finalizando tal vez el 2019, comenzando 2020, y viene bajando. ¿A qué ritmo el desempleo en Cali? ¿Y cómo analiza usted que una ciudad como esta, con tantas oportunidades, tenga un desempleo, no obstante que esté bajando, sigue siendo altísimo? Claro que sí, y ahí particularmente nosotros, para la ciudad de Cali, dada la importancia económica que tiene la ciudad y también el departamento del Valle del Cauca, tenemos la posibilidad de ver mes a mes durante los meses de la pandemia o del confinamiento, llamémoslo así, entre marzo y agosto, como por ejemplo en abril la destrucción de empleo del área metropolitana que medimos en esta encuesta de Cali y Jumbo fue de 395.000 personas que salieron de la ocupación, o una destrucción de 395.000 puestos de trabajo, que, importante aclarar, no se suman mes a mes, sino que se promedian, que paulatinamente fue reduciéndose. Por ejemplo, ya para junio la contracción era de 283.000 personas, y finalmente la buena noticia es que para agosto la contracción era de 171.000 personas que salieron de la ocupación. ¿Eso qué significa? Significa que Cali ha rápidamente encontrado una senda de recuperación de esos empleos, precisamente para complementar mi respuesta por el hecho en que Cali, la fuerza laboral y la población ocupada de Cali tiene una importante participación en las actividades de comercio minorista, por ejemplo, las actividades de comercio minorista de alimentos, de prendas de vestir, pero también tiene una participación significativa en lo que nosotros denominamos las actividades artísticas, de entretenimiento, empleo doméstico y en la manufactura. Entonces, esas tres actividades, las dos primeras estuvieron afectadas prácticamente todos los 6 meses, mientras que la manufactura se pudo reactivar rápidamente entre mayo y junio,
lo que muestran es que la estructura económica del mercado laboral y sobre todo de la posición económica de la población ocupada en Cali ha podido tener una recuperación muy importante que no necesariamente se ve en Bogotá, por ejemplo, porque cuando nosotros estamos viendo la evolución de Bogotá, Bogotá incluso no ha llegado a recuperar una mitad del empleo que se destruyó en el mes de abril, mientras que en Cali rápidamente pasamos a estar en menos de la mitad en esas variaciones. Esas son las dinámicas que nosotros vemos, en particular para la ciudad de Cali, en relación con el mercado laboral. Precisamente ese paralelo entre Bogotá y Cali, ¿pudo subir más el desempleo en Cali durante los 6 meses de pandemia que en Bogotá, doctor, de acuerdo a lo que ustedes han podido analizar? ¿Y cómo han bajado realmente, en qué ritmo van bajando desempleo en Bogotá versus Cali? Esa es una muy buena pregunta que nosotros podemos responder. La ciudad que más tuvo, llamémoslo así, la curva empinada en materia de su tasa de desempleo en los 6 meses de la pandemia fue la ciudad de Bogotá. Efectivamente, Bogotá, al representar el 25% de la economía y al tener unas medidas muy estrictas en materia de confinamiento, pues afectó la dinámica del empleo manufacturero, del sector comercio y de una buena parte de los elementos del sector servicios que se dan en la ciudad. Adicionalmente, Cali ha podido tener una corrección muchísimo más importante de su tasa de desempleo que Bogotá, en la medida en que la sobreexposición que tiene la ciudad de Cali a la participación de personal ocupado en el sector manufacturero lleva a que Cali pueda recuperar rápidamente esa tasa de desempleo. Específicamente, cuando nosotros estamos ubicados ya en el mes de agosto, cuando la tasa de desempleo de las 23 principales ciudades se ubicó en el 20%, la ciudad de Cali, junto con Jumbo, presentó una tasa de desempleo del 20.4%, cuando en meses anteriores había tenido unas tasas más importantes. Eso no sucede de la misma manera con Bogotá, cuando Bogotá, si bien pudo corregir en el mes de agosto, en los meses anteriores, tuvo unas tasas de desempleo muchísimo más importantes que las de Cali, específicamente porque el empleo manufacturero que se genera en Cali, en Jumbo y en el departamento del Valle del Cauca es un empleo asociado con la producción de alimentos, que fue el sector manufacturero menos afectado en el marco de las medidas de restricción a la actividad económica que estuvieron vigentes de forma muy importante en marzo, abril y mayo. Cuando se abre el primer grupo de actividades productivas, que fue el de la construcción, por ejemplo, con relación a ya el 30 de septiembre, el 30 de agosto, que termina el confinamiento y comienza el aislamiento selectivo, ¿cómo ha sido la variable del desempleo? ¿Ha ido correspondiendo al momento como tal en que el gobierno toma estas decisiones? ¿Cómo ha ido bajando el desempleo? Es una pregunta muy interesante. Para el caso particular de Cali, los movimientos dan una señal muy evidente de que efectivamente la reactivación ha tenido unos efectos sobre la disminución, llamémosla, no queremos confundir, pero es la disminución de la contracción, porque todavía no es que estemos generando más empleo del que generábamos en el año inmediatamente anterior, sino que las contracciones se hacen cada vez más pequeñas en valor absoluto. Por ejemplo, frente a la pregunta, cuando hablamos de la rama de construcción, en Cali, en abril, en el sector construcción se destruyeron 66.000 puestos de trabajo, cuando ya para julio apenas se estaban destruyendo 22.000 puestos de trabajo, como resultado de una reapertura secuencial que llevó que en mayo y en junio se recuperaran muchas obras constructivas y por consiguiente estuviéramos casi en julio a la tercera parte del nivel de destrucción de empleo en construcción cuando tuvimos el pico que fue en el mes de abril. Y para complementar, en lo que tiene que ver con las actividades manufactureras, lo mismo, en abril
las actividades manufactureras destruyeron 69.000 puestos de trabajo cuando lo comparábamos con abril de 2019, mientras que ya para agosto las actividades manufactureras en Cali solo estaban destruyendo 14.000 puestos de trabajo, con lo cual se muestran las señales de recuperación a través de empleo con las decisiones de reapertura de diferentes sectores como manufactura y construcción, que desde mayo ya estaban completamente habilitados con los debidos protocolos biosanitarios. Muy bien, hacemos contacto con el profesor Jaime Acar de la Universidad Javeriana de Cali. Bienvenido a este diálogo que tenemos con el director del DANE, el doctor Juan Daniel Oviedo. Doctor Acar, ¿qué pregunta tenemos para el director del DANE? Bueno, una pregunta importante que yo creo que todos nos hacemos es, a veces nos concentramos mucho en la tasa de desempleo, pero yo creo que el objetivo en realidad deben ser los empleos y sobre todo esos empleos formales. Yo veo que el gobierno tiene un programa de reactivación y sin embargo creo que deposita demasiada esperanza en las iniciativas del sector privado, que pueden venir pero puede que no vengan. ¿Considera usted factible que el gobierno, al menos en el corto plazo, en este semestre, que digamos que el último trimestre y el primer trimestre del otro año, a nivel local sobre todo, haga un impulso con empleo para que se cree algo de demanda? Porque podemos entrar ahora ya no a una fase de choque de oferta por cuarentena, sino a una fase de un consumidor deprimido, desconfiado y que necesita en realidad ingresos para gastarlos. Ese es un elemento supremamente clave el que acabas de resaltar. Como lo debe recordar la audiencia, el frenazo que tuvo la economía no fue porque nuestro principal cliente comercial haya entrado en depresión, sino porque nosotros mismos decidimos frenar la economía como una medida de salud pública para controlar la curva epidemiológica de la pandemia. Por consiguiente, los movimientos que vimos en agosto y que seguramente vamos a ver en septiembre son movimientos que responden a la reapertura de la oferta. Pero, como lo señalaba el colega, la depresión de la demanda es uno de los desafíos más importantes para resolver en los próximos meses, porque a través del pulso empresarial, buena parte de los empresarios de la ciudad de Cali nos están reportando que casi el 64% de ellos tienen problemas de demanda, es decir, que el efecto para agosto de la pandemia dentro de su funcionamiento empresarial es a través de una baja demanda que limita la disponibilidad de caja y por consiguiente la continuidad de negocio. Y por el lado de los hogares nos respondieron que en el mes de agosto, pues casi el 23% de ellos no estaba reportando ingresos ni tenía perspectivas o de remodelar su casa o de comprar una casa o de comprar un vehículo. Entonces, el gran desafío que tiene el gobierno nacional, pero también el gobierno municipal y departamental, es cómo establecer incentivos a la demanda para que los hogares que han visto afectados sus ingresos a partir de la confianza no tomen la decisión de seguir ahorrando para una futura crisis, sino también balanceando esos ahorros con el debido consumo de los artículos que rutinariamente se demandan para poder garantizar que el aparato productivo siga funcionando y se genere liquidez en la economía. Doctor Juan Daniel, tomó sí lo que usted dice, el tema de la demanda, pues se ha notado mucho en Cali, la gente se ha guardado, los que tienen ahorros siguen guardándolos porque hay una inestabilidad en la imaginación colectiva, en el entorno, de que es posible que cuando empiece el 2021 sea más difícil y más compleja la situación. ¿Qué le decimos a la gente respecto a esto? Yo creo que si bien a través del pulso social pudimos ver un incremento de 3.6 puntos en el índice de confianza del consumidor, creo yo que la mejor forma de promover, suena un poco rebuscado, pero la mejor forma de promover esa confianza es cuidándonos y garantizando que las medidas sanitarias de autocuidado y de distanciamiento social en esa nueva incursión a la vida social y a la vida productiva no nos lleve nuevamente
a un confinamiento o a una restricción de la actividad económica, que yo también tuve la oportunidad de estar en Cali hace varias semanas y ver cómo el comercio está altamente afectado y muchos locales cerrados y una cantidad de restaurantes completamente cerrados, precisamente porque gracias a esa confianza que podemos forjar a partir del autocuidado, paulatinamente podemos ir continuando con nuestro comportamiento de gasto y estimulando la economía de esta forma. Bueno, una pregunta del profesor Jaime Ácar, invitado especial de la Universidad Javeriana Cali. Otra pregunta para el director del DANE, profesor Jaime. Una de las grandes promesas frustradas año tras año de nuestra economía es el despegue de nuestro sector exportador. Nuestro sector exportador y en particular el sector exportador de bienes manufacturados, nada que despega y no nos da ese impulso extra que podría ser vital en estos momentos. También juega el tema de los precios tan deprimidos que hay de las materias primas. No sé qué visión tiene si de pronto el espaldarazo que recibiría nuestra economía en los próximos meses podría venir por el lado del sector externo. Esa es una excelente reflexión y en algún escenario previo lo manifestábamos. Recordemos que Colombia y particularmente el Valle del Cauca y específicamente Cali y todo su clúster manufacturero de Cali, Jumbo y del departamento son los que han mostrado primero una menor afectación de la producción y del empleo manufacturero y una menor afectación en las dinámicas de comercio exterior, aprovechando esa ventaja competitiva y locacional que tiene Cali al estar y el departamento al tener un puerto como Buenaventura. Colombia, desde la perspectiva económica, cuando comparamos toda la costa pacífica de América del Sur, ha sido de las economías más favorecidas en materia de su reactivación económica. Y por el otro lado está China, que ya mandó a toda su gente a vacaciones y están recuperando su normalidad. Los componentes de exportaciones agroindustriales que proveían Chile, que proveía Ecuador, que incluso Perú hacia China, pueden ser rápidamente sustituidos por Colombia si existe una gran apuesta de alineación del gobierno nacional con el gobierno departamental y el sector privado para poder identificar esos nuevos canales en donde el departamento del Valle del Cauca y Cali en particular puedan apalancarse en su vocación exportadora. Muy bien, estamos con el profesor Jaime Ácar en Cali y con el doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE en Bogotá. Doctor Juan Daniel, el Producto Interno Bruto, también cómo se ha portado, cómo vamos aquí en este 6 meses que llevamos de contingencia. Bueno, cuando queremos ver el comportamiento de la actividad económica en general, reportamos, ya va a ser hace 3 semanas, que durante los 7 primeros meses del año, pensemos que ese hubiera sido el año 2020, la economía se contrajo en un menos 7.7%. Y esa contracción está explicada de forma significativa por la afectación de toda la dinámica del sector servicios, que pesa casi 2/3 partes del Producto Interno Bruto de la economía, y un fuerte bajonazo sobre la construcción de edificaciones, en donde obras civiles y el sector agropecuario son los que han ayudado a que esos números no estén tan mal. Eso significa también que el departamento del Valle del Cauca tiene unas oportunidades a tener unos niveles de actividad económica ligeramente superiores a los del promedio nacional por su importante participación del enclave agroindustrial y de la manufactura de alimentos y de confitería, que fue la menos afectada en el marco de la pandemia, porque al contrario, los hogares sustituyeron buena parte de la comida que comían fuera del hogar por producción de alimentos al interior del hogar, y por consiguiente la demanda de alimentos entre abril y junio creció de forma significativa. Sin embargo, el desafío que tiene el departamento y Cali en este momento es
como si su manufactura está asociada con producción de alimentos, cómo envía esa producción manufacturera al extranjero y no necesariamente su totalidad al país, al interior del país, en donde ahí vemos que buena parte de los hogares están viendo su demanda debilitada precisamente por los menores ingresos, en donde no debemos recordar que para toda la población ocupada, no importa cuál sea la distribución de ingresos, los ingresos laborales representan más de 2/3 partes de los ingresos de los hogares. Entonces, esta afectación del empleo rápidamente en un país como Colombia se traduce como una afectación de los ingresos y por consiguiente de la demanda, incluso de artículos de primera necesidad como alimentos, vestuario y calzado. Bien, muchas gracias al doctor Juan Daniel Oviedo por habernos acompañado. Sabemos que tiene otra entrevista. En este momento va a empalmar. Muchas gracias, doctor Juan Daniel, por todos sus aportes en esta media hora. No, un saludo muy especial y siempre muy contento de acompañarlos en el programa. Que estén muy bien. Director del DANE pasaba acá por Al Oído de Sebastián. Nos quedamos con el profesor Jaime Ácar. Profesor Jaime Ácar, de acuerdo a la perspectiva que nos da el director del DANE y en las investigaciones y el análisis que ustedes han venido haciendo desde la academia, ¿cómo va la reactivación en Cali? ¿Cómo va la reactivación en el Valle? Pues el proceso de reactivación yo lo percibo positivo. Creo que el doctor Oviedo nos ha dado muy buenos elementos. El hecho de que nuestra economía dependa menos de la producción petrolera o minera y más de una base industrial que pudo restablecerse tempranamente, porque la producción industrial fue de los primeros sectores con la construcción que pudo comenzar a reactivarse. Yo creo que han lanzado a Cali por una muy buena senda de reactivación. La ciudad, sin embargo, tiene sus problemas estructurales de empleo, de demanda. Digamos que más allá de eso, lo que nos interesa es restablecer esa economía de febrero, esa economía de enero 2020, y yo creo que vamos por el buen camino. Uno lo percibe cuando sale a la calle, ve que el nivel de tráfico se ha incrementado. Uno percibe también que el consumidor comienza a ir a los centros comerciales, comienza a decidirse a establecer ciertos gastos, y si bien la confianza del consumidor a nivel nacional sigue muy deprimida, la confianza del consumidor ya muestra, digamos que una tendencia a la mejora. Los datos de la propia pandemia, de la epidemia, aunque son todavía para considerar, y no podemos relajarnos en ningún momento, tenemos que seguir comportándonos como ciudadanos responsables, los datos son muy positivos. Ese pico que llegó a 90% de ocupación de las UCIs ha venido cayendo y la ocupación se encuentra cerca a nivel nacional del 50%, y es probable que esos números vayan mejorando en la medida en que la ciudadanía experimente la sensación de que ha aprendido a vivir con el COVID, de que el COVID forma parte de la realidad y que pronto probablemente una vacuna nos permitirá ir todavía más allá. En la medida en que el optimismo se impregne de cada uno de nosotros, nos animaremos a emprender gastos, reformas en el hogar y hacer cosas que finalmente promuevan el crecimiento económico. Pero yo creo que esos días no tardarán en venir. Estamos sintiendo ese ambiente de optimismo venir y dejar atrás pues esa sensación un poco de impotencia que tuvimos en los momentos más duros de esta pandemia. Profe, en este momento la universidad, en el caso de la Javeriana, ¿está presencial ya algún porcentaje o todo está virtual? Sí, claro, en la medida en que las cosas lo han permitido, las primeras clases presenciales muy bien reguladas, con todos los protocolos de seguridad y todas las garantías, se han podido ir dando, en especial en laboratorios. Los laboratorios, esa parte empírica, nuestros estudiantes han podido volverla a vivir, a sentir, y siempre muy responsables, ¿no? Porque no podemos cometer los errores que, por ejemplo, cometieron en Francia, ¿no? Con un exceso de optimismo, los jóvenes en las universidades se volvieron a reencontrar y terminaron una fiesta grandísima, y el virus
rebrotó. No, yo creo que aquí lo estamos haciendo con mucha prudencia, precisamente para que esas cosas no pasen y para que los estudiantes sean muy responsables de la situación. Y yo creo que se han portado de maravilla, lo han hecho muy bien y poco a poco, conforme los números de la epidemia vayan mejorando, se va a ir restableciendo la normalidad. Somos una sociedad que ha ido aprendiendo y que se ha ido recomponiendo. Esa es la expectativa que tenemos todos, que haya normalidad y no que haya, en vez de ser aislamiento selectivo, arrejuntamiento colectivo, que es lo que hemos podido ver en el río Pance, en los parques como el Ingenio, en parques aquí también del centro de Cali, en la avenida, en el centro. Eso es lo que menos podemos buscar ahorita, el arrejuntamiento colectivo, por llamarlo de alguna manera, profesor, porque si se volviera a disparar los casos, imagínese usted qué podría pasar que nos volviéramos a encerrar. ¿Qué pasaría con la economía? Y ese escenario es posible, lo están viviendo precisamente algunas naciones europeas. En Colombia yo veo esto mucho menos probable porque nosotros tuvimos una ola de contagio muchísimo más severa. Yo diría que más que una ola, lo que arrasó a Colombia fue un tsunami, fue muy fuerte porque nuestra economía informal impidió que hubiera suficiente aislamiento total de la población. De tal manera que yo no veo unas segundas olas, y yo no soy experto en epidemiología y quiero que mis palabras sean entendidas también haciendo esa advertencia. Yo no veo una segunda ola de contagios como algo muy posible. Y además yo creo que el hecho de que en Colombia seamos conscientes de los errores que se han cometido en países como Francia, el Reino Unido, los propios Estados Unidos y España, nos ha servido de experiencia para nosotros no cometer esos errores, para estar muy pendientes de que no puede haber aglomeraciones, de que todas estas ganancias que nos ha dado el gobierno de poder ir a un restaurante, de poder ir a sitios que antes teníamos prohibido ir, tenemos que asumirlas con suma responsabilidad. ¿Barranquilla usted o tiene el viaje ahí pendiente? Pues espero poder viajar. Ustedes saben que mi familia vive en la costa Caribe y pues tenemos siempre acostumbrados vernos algunas veces a lo largo del año, entonces he planeado aprovechar que ya los vuelos aéreos están reactivados para esa reunión de la familia y esos abrazos en familia que son tan necesarios. Pasado durante tantos meses. Pues le cuento que yo sí estuve en Barranquilla la semana pasada. Me acordé de usted, por eso le pregunté. Pero entré, no pude salir del aeropuerto en Barranquilla, pero fui a Barranquilla y volví. Hicimos la historia. Gracias, profe Jaime Ácar, por habernos acompañado aquí al Oído de Sebastián. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Muy bien, de esta manera cerramos nuestro especial hoy sobre la economía y la reactivación. Estuvo con nosotros desde Bogotá el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, y en Cali el profesor Jaime Ácar de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Ya escucharon sus aportes, ya escucharon la inquietud que hay. Tenemos que cuidarnos cada día más, guardar todas las medidas, exigir que tengamos medidas. Muchas veces la gente entra a los sitios públicos y ya ni voltea a ver el limpiador de manos para limpiarse las manos con los geles. Tampoco están usando los tapetes, pero también vamos a sitios que no lo hacen sus propietarios y nos parece que es algo normal. Ustedes no saben lo que podría ocurrir si en cuestión de días o en cuestión de semanas dijeran que tendríamos que volver a una cuarentena. Sería fatal para todos, créanme. En una ciudad como Cali, la economía, la parte mental de la gente, ya no resistimos más. La mejor forma de aportar ahorita es cuidándonos y acordándonos de 2 días de encierro, de esos días también de mucha tristeza, de sentirse impotentes por no salir de sus casas, acordarnos de eso y cuidarnos más en esta parte de la contingencia. Gracias a todo el equipo del Canal 2, a Johnny, nuestro productor, por todo su aporte para que este programa sea emitido. Los dejamos con los patrocinadores de Al Oído de Sebastián. Nos vemos la próxima semana. Al Oído de Sebastián.
Hola, este es un saludo desde La Tijeretería, una peluquería super guau en el sur de Cali para Al Oído de Sebastián, un programa que también nos encanta a todos. Bueno, en La Tijeretería está ubicada en un centro comercial que se llama Puerto 125, en Pance, de contenedores, una cosa fantástica. Y La Tijeretería es una peluquería que ofrece todos los servicios: corte, color, uñas, depilación, tratamientos. Y aquí están nuestros artistas, más de 15 años de experiencia trabajando. Bueno, los esperamos en este sitio que de verdad es mágico y donde ustedes pueden hacer todo lo que quieran para su look. Nos vemos en La Tijeretería, Al Oído de Sebastián. Chao, chao muchachos. Chao. Al Oído de Sebastián con el patrocinio del Mercadillo, 311-712-5628. Repetimos el teléfono para los domicilios, 311-712-5628. El Mercadillo del Río está a tu alcance en la Avenida del Río, diagonal al Gato de Tejada. Para quienes son de la vieja guardia caleña, donde toda la vida funcionó Dukes. ¿Se acuerdan de Dukes, el bar del oeste? Ahí queda ahora el Mercadillo, con una gran oferta de frutas, de verduras y de pan artesanal para todos ustedes, especialmente quienes viven en Normandía, Santa Teresita, Santa Rita, Versalles, Centenario, entre otros sectores. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana, Al Oído de Sebastián, con Óscar López Noguera.